Ok, entonces, em, vale, en este video voy a explicar lo que viene a ser la transforma de Laplace y voy a explicar pues algunas cosas, conceptos teóricos em, que se tienen que saber para pues establecer la transforma de Laplace y poder solucionar ecuaciones diferenciales de cualquier orden básicamente. Y realmente la ventaja de este método es que es bastante mecánico. O sea, no hay que saber un montón de teoremas, de fórmulas, ni cálculos complejos, sino lo único que hay que saber es pues básicamente cómo es una transformada de Laplace, ver las tablas y aplicar básicamente álgebra. Y bueno, solución de polinomios. Es lo único que hay que saber, pero pues digamos que es mucho más efectivo y potente al compararlo con métodos anteriores. Listo, entonces voy a explicar exactamente qué es la transformada de Laplace, por qué se usa y bueno, decir cuál es su teoría detrás. No sé, eso porque básicamente muchas personas lo que hacen es aplicar las tablas y ya está. Pero realmente hay una teoría bastante profunda y bueno, digamos que hay que ponerse a interiorizar qué es exactamente una transformada de Laplace, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es una transformada de Laplace? Pues primero hay que saber qué es una integral impropia, ¿no? Porque la transformada de Laplace se basa netamente en una integral impropia. Entonces, una integral impropia es cuando se tiene básicamente un límite, este límite de acá, que es cuando a tiende a infinito, que es una integral desde a hasta a minúscula hasta a mayúscula, que a mayúscula tiende a infinito, de una función f de t de t, donde esta función tiene que ser continua, ¿vale? Esto es muy importante y tiene que converger. ¿Y cómo sabes que converge? Porque el límite existe. Es decir, si este límite existe, entonces converge. ¿Y en qué converge? O en un valor o en una función que se puede básicamente analizar después. Pero tiene que converger. Y si no converge, básicamente no se puede aplicar la transformada de Laplace. Entonces se tiene que analizar primero que el límite cuando tiene el infinito exista, ¿ok? Y que básicamente que sea continua. ¿Qué significa que sea continua? Que sea continua en el dominio que se esté trabajando, ¿ok? Entonces hay otra cosa que se puede aplicar, que es una función a trozos, que también puede ser impropia, que si se tiene la integral desde, por ejemplo, cero o bueno, menos infinito hasta t1 de f de t más la integral desde t1 hasta infinito de f de t, esto es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t. ¿Qué pasa? ¿Por qué se aplica en algunos casos esta de acá? Bueno, pues porque hay veces que no está definido como tal en T1 o en algún valor, entonces hay que eh, básicamente como romper la integral y hacerla como en donde se está definida, o sea, es donde f de t esté definida en ese dominio, ¿ok? Entonces es por eso que en algunos casos se aplica y se va a ver más tarde que en algunos ejercicios que, por ejemplo, g de t, que es la parte no homogénea, pues puede ser una función a trozos. Listo, entonces, pero bueno, entonces esa sería una función impropia. Ahora, qué es como tal una transformada de Laplace? Bueno, pues básicamente f de s, que es como se denota una transformada de Laplace, o también se nota como L f de t, que esta L se escribe así. Y es f de s básicamente es la integral desde un valor alfa hasta un valor beta con un kernel de transformación por f de t de t. Entonces, aquí lo interesante es saber qué es ese kernel de transformación. Básicamente porque comenzar a decir Laplace, que fue el que diseñó esa transformada, pues lo que diseñó no fue como tal la integral, sino que lo que diseñó fue el kernel de transformación. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace se basa netamente en una transformada integral. Ok, entonces voy a hacer una comparación entre los métodos de antes, y Laplace. Laplace. Entonces, antes se utilizaba una solución e a la RT y luego se encontraba sus derivadas, ¿no? Ahora se quiere es a plantear una solución, no una solución, sino un kernel
un kernel igual a E a la menos ST, donde S puede ser complejo o no complejo, o puede decir real o complejo. En ese curso, con fines de este curso, S va a ser real, ¿ok? Pero su potencial, el verdadero potencial de la transformada de Laplace es cuando S es complejo. Cuando S es complejo se puede hacer un montón de cosas como análisis de sistemas de control, digamos análisis de, no sé, de algunas cosas, muchos teoremas electrónicos. Y entonces básicamente cuando es complejo se puede analizar todo el campo complejo de, digamos, de las soluciones sinusoidales y esas cosas, pero bueno, al final lo que lo que va a pasar es que en este curso no se va a ver esto. ¿Por qué? Porque se tiene que conocer pues básicamente la teoría de cálculo de variable compleja. Entonces, en ese caso, pues para alguien que sea muy curioso, pues puede ver este curso, pero en ese caso, como se trata de ecuaciones diferenciales y no de ecuaciones integrales o de variables complejas, pues se va a trabajar solamente la parte real de ese. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir que esa sea la parte real? Cuando R es real, pues básicamente cuando se obtenía raíces no complejas, ¿no? Raíces reales. En ese caso también se tiene que obtener raíces reales en cuanto a sus polinomios de característico. Ya voy a explicar qué es el polinomio característico en el dominio de Laplace, pero lo que va a pasar es que va a ser casi lo mismo. Casi lo mismo. Lo único que se va a cambiar es R por S. Pero va a ser básicamente lo mismo. Entonces, eh, las raíces tienen que ser reales, ¿ok? Entonces, volvemos acá. Y básicamente esta sería la transforma de Laplace, ¿no? Aplicar que L de f de t, que es igual a f de s, que es igual al límite cuando va a infinito desde 0 hasta a del kernel de transformación. Ahora, ¿por qué es este kernel de transformación? Porque se había planteado antes que las soluciones tienen que ser exponenciales, ¿no? Es decir, para solucionar ecuaciones diferenciales antes, de sus soluciones diferenciales, básicamente se aplicaba que se suponía una solución exponencial para luego determinar sus problemas característicos. En ese caso, se hace lo mismo, ¿no? Se hace que también se tiene que hacer una solución exponencial, en este caso un kernel de transformación. Bueno, olvidé decir que el kernel de transformación se usa también en procesamiento de imágenes y análisis de imágenes también para los que son de biomédica, pero se hace con sumatorias. Entonces, en este caso, pues se aplican kernels como máscaras gaussianas y bueno, etcétera, para filtrar cosas. También funciona como filtro. Como les digo, la transformada de Laplace tiene muchos aplicaciones, pero en ese caso se va a querer que esto sea una exponencial negativa. ¿Por qué es negativa? Porque se quiere que cuando tienda, o sea, cuando S tiende al infinito, en ese caso no es S, pero bueno, digámoslo así, entonces esto acá tienda a un valor, ¿ok? Tienda a cero. Pero entonces, no, cuando se hace la transformada, esto va a tener un valor, ¿ok? Entonces se quiere que tienda a una función, entonces, o una constante. Entonces, esto tiende a una función que va a ser f de s o una constante, ¿ok? Entonces, en este caso, que se quiere que esto converja, y eso quiere decir que converge, ¿qué quiere decir que converge? Pues básicamente que e a la menos st tiene que ser menor a 1. ¿Listo? Esto es básicamente que es lo más importante en la teoría de la transforma de Laplace. ¿Listo? Entonces, básicamente se vuelve acá, esa sería como tal la definición de una transforma de Laplace. Ahora, ¿qué es exactamente una transforma de Laplace en el sentido de las ecuaciones diferenciales? Bueno, básicamente lo que va a pasar es que se va a bajar el orden. Antes se aumentaba el orden de diferenciación de sus soluciones. En ese caso se va a integrar como tal, pues por decirlo así,
las soluciones. Entonces se van a tener las soluciones integrales para bajar el orden y obtener ecuaciones algebraicas. Entonces es una transformación integral y para obtener una ecuación algebraica. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente la función de una transforma de Laplace en el sentido de las ecuaciones diferenciales. Bueno, eso también se puede utilizar para ecuaciones integrales, pero bueno, eso ya es otro tema bastante diferente. Bueno, entonces básicamente esa sería la teoría de una transforma de Laplace, es decir, explica su parte principal, ¿no? Pero ahora hay que profundizarlo en cuanto a las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Hay que llevarlo a cabo, porque esto es, como les digo, esto es muy general, tiene muchas aplicaciones, y, pero en este caso hay que llevarlo por el camino de las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces, ahora se va a hablar de las soluciones de valor frontera. Listo. Entonces, ¿cómo aplicar las condiciones iniciales, básicamente? Bueno, pues básicamente ahora, como les digo, esto es para transformar Laplace eh, muy general, pero ahora vamos a trabajar eh, con cosas diferenciales, ¿ok? Entonces, lo que hay que encontrar es básicamente la transformada de Laplace de una ecuación con respecto a su derivada, y esto va a quedar igual, teniendo en cuenta la definición de la ecuación diferencial, perdón, de la transformada de Laplace. Bueno, pues básicamente esto es igual a la integral desde 0 hasta bueno, digámoslo hasta infinito, de e a la menos st por ft de t. Listo. Y bueno, esto se integra por partes, entonces básicamente lo que va a pasar es que esto es igual a e a la menos st por f de t, evaluado entre 0 e infinito, más s por e a la menos st de f de t de t. ¿Qué pasó? Que esto es básicamente por partes, ¿no? Entonces después se coge e a la menos st como la función derivada, entonces básicamente, eh, perdón, se coge, esto es la primera, entonces se coge f de t como la función derivada, obviamente, entonces pues básicamente va a ser e a la menos st por la integral de f de t, que va a ser simplemente f de t, más la derivada de e a la menos st por la integral de f de t prima, y básicamente va a dar esta cosa de acá. Entonces, ¿qué pasa? De 0 hasta infinito. ¿Qué va a pasar? Si se hasta los límites, esto al infinito va a dar 0, ¿no? Y en 0, básicamente, lo que va a pasar es que esto es igual a f en 0 más s, y esta cosa de acá es la transformada de Laplace de f de t. Dios, de f de t. ¿Listo? Vale, entonces esto básicamente vendría a ser igual a la transformada de Laplace de la derivada primera de f de t de t. ¿Listo? Entonces es lo que hay que saber y darse cuenta eh, que, que esto es cómo utilizar las ecuaciones, es decir, cómo utilizar transformar Laplace para evaluar valores y condiciones iniciales. Y bueno, si se aplica para la segunda derivada de f de t, pues nada, simplemente va a dar exactamente ese, va a dar, perdón,
S cuadrado por la transformada de Laplace de f de t menos S por f de t, o f en cero, perdón, menos f' en cero. Y sí, esto lo pueden hacer, básicamente esto es la cuestión que hay que darse cuenta. Y bueno, voy a hacer un taller exactamente para encontrar todas estas cosas y generalizarlas, ¿no? Porque al final, generalizando, entonces, generalizando, generalizando, básicamente, por eso se veía la teoría de orden superior, porque aquí se va a trabajar con enésimos órdenes también. Entonces, si quiere hallar la transformada de Laplace de la derivada enésima de f de t, esto va a ser igual a s a la n por, perdón, por la transformada de Laplace de f de t menos s a la n menos 1 en f en 0, así hasta llegar a, bueno, no es más sino menos. S por la derivada n menos 1, n menos 2, perdón, menos la derivada n menos 1, y esto pues se evaluado en 0, obviamente. Listo, entonces si se quiere aplicar alguna ecuación general para esta cosa de acá, pues básicamente esto va a ser igual a simplemente s a la n por la transformada de Laplace de f de t menos la sumatoria desde hasta n menos 1 desde i igual 1 igual 1 de s a la n menos i por la derivada en i menos 1 de f de t. F evaluada en 0, perdón. Evaluada en 0. Entonces, esto es la ecuación general para encontrar la transformada de Laplace de la derivada enésima de una ecuación diferencial. Listo. Entonces, ahora hay que aplicar algunas propiedades también. Digamos que en este caso ya se voy a hablar básicamente de ecuaciones diferenciales como tal. Entonces, algunas propiedades que se tienen que saber eh, entonces voy a hablar de propiedades. Entonces la primera propiedad básicamente va a ser que la transformada de Laplace de una constante 1 por f1 de t más una constante 2 por f2 de t básicamente va a ser igual a c1 por la transformada de Laplace de f1 en t más c2 por la transformada de Laplace f2 en t. ¿Esto qué quiere decir? Que la transformada de Laplace es un operador lineal. ¿Listo? Porque se puede hacer esa igualdad. La segunda propiedad va a ser la siguiente, que la que acabo de explicar, ¿no? Esta es la segunda propiedad. Y la tercera propiedad es con respecto a la transformada inversa. Entonces, la transformada inversa n-1, pero o sea, la transformada inversa que se expresa así como L a la n-1 de f de s, pues básicamente si f de s es una función que está compuesta por varias funciones, entonces básicamente
voy a expresarlo así. F1 de S hasta Fn de S. Esto es igual a la transformada inversa de F1 de S más la transformada inversa de F enésimo de S, siempre y cuando estas funciones sean lineales, ¿no? O sea, es decir, no puede estar como multiplicada F1 por F, o sea, es decir, tiene que estar con sumas, tiene que ser cosas lineales, aplicando la primera propiedad, ¿no? Listo. Entonces, ahora voy a generalizar exactamente la ecuación diferencial, por ejemplo, de segundo orden. Entonces, hablando de una ecuación diferencial EDO de segundo orden, con respecto a Laplace, pues básicamente se tiene que, con coeficientes constantes, pues se tiene que básicamente sea L de Y igual a por y doble prima más b por y prima más c por y igual a f de t. Entonces lo que va a pasar es que si se quiere resolver esa ecuación diferencial, pues nada, simplemente se aplica la transformada de Laplace en ambas partes de la igualdad. Entonces, bueno, se aplica básicamente la transformada de Laplace en todo esto, y con la primera propiedad que acabo de explicar, esto es igual a por la transformada de Laplace de y doble prima más b por la transformada de Laplace b por la transformada de Laplace de y prima más c por la transformada de Laplace de y igual a la transformada de Laplace de f de t. Entonces, al final lo que va a pasar es que hay que hacer la transformada de Laplace de y doble prima. Entonces, ¿cómo era esto? Por la segunda propiedad. Esto es igual a, bueno, por A. Bueno, dejémoslo sin A. Esto es igual a básicamente S cuadrado por la transformada de Laplace de Y menos S por Y evaluado en 0 menos no, Y prima evaluado en 0 acá, y esto no es Y prima, esto es Y normal. Listo. Ahora la transformada de Laplace de Y prima es igual a S por la transformada de Laplace de Y menos la Y evaluado en 0. Y la transformada de Laplace en Y pues es la misma, ¿no? Entonces se reemplazan las cosas acá, entonces queda A por S cuadrado por la transformada de Laplace en Y menos S por Y evaluado en 0 menos Y prima evaluado en 0 más B por S por la transformada de Laplace de Y menos Y0, o sea, Y evaluado en 0, más C por la transformada de Laplace en Y igual a la transformada de Laplace de f de t. Listo, entonces simplificando un poco esto, al final si lo arreglan pues algebraicamente, les va a dar que la transformada de Laplace de Y, si se dan cuenta, esto ya se vuelve una ecuación algebraica, porque se tiene ese término acá, ese término acá y ese término acá, y se puede despejar algebraicamente. Entonces ese es el potencial de la ecuación diferencial de la transformada de Laplace, ¿no? Que se puede despejar algebraicamente una ecuación diferencial. Entonces, esto al final va a ser igual a, bueno, si lo resuelven algebraicamente, va a ser igual a AS más B por Y evaluado en 0 más A por Y prima evaluado en 0, todo sobre AS cuadrado más BS más C.
Listo. Un momento que esta Y quedó un poco rara. Listo. Entonces, aquí es lo que yo hablaba de que el denominador tiene que ser de mayor orden que el numerador. ¿Por qué? Porque es la única manera que esto converja. Entonces, así viéndolo desde el dominio de Laplace, estamos allá, ya estamos en el dominio de Laplace, ¿no? Estamos en el dominio de Laplace. ¿Por qué? Porque ya la variable ya no es, ya no es t, sino s. Entonces, estando en el dominio de Laplace, pues básicamente, ¿cómo hacer que converja? Entonces converge esta cosa de acá, converge, es decir, la integral, porque recuerden que eso es una integral, recuerden que esto es igual a, esta cosa de acá, es igual a la integral de desde 0 hasta infinito de e a la menos st por y de t, ¿no? Y esto es una integral que tiene que converger. Entonces, ¿cómo converge? Siempre y cuando el denominador sea de mayor grado. Y esto es básicamente lo que siempre tiene que pasar, que el denominador tiene que ser de mayor grado, porque si no, no converge. Entonces, si ustedes ven algo como que el numerador tiene mayor grado, eso no va a converger, y si se ve teoría de sistemas de control, eso nunca va a llegar a nada estable, nunca va a converger en algo o en un valor constante de una función, sino que va a converger en infinito, o sea, no va a converger nunca. Eso quiere decir que no se va a encontrar una solución para y. Entonces, básicamente la solución para y va a ser infinito. Entonces eso pues no tiene mucho sentido. Entonces básicamente tiene que ser el denominador mayor grado para que eso converja y que el límite en infinito exista. ¿Listo? Eso viéndolo desde el dominio de Laplace. Vale. Entonces, ya, esto es básicamente toda la teoría de Laplace hasta el momento. Entonces ahora vamos a hacer ejercicios. Entonces voy a hacer ejercicios. Ejercicios. Listo. Entonces, voy a mí me pareció, yo saqué ejercicios que están en el programa que me parecieron bastante importantes, y pues algunos que no están en el programa porque me parecen bastante importantes de comprender. Entonces, el primer ejercicio va a ser el siguiente. ¿Cuál sería la transformada de Laplace si f de t es igual a t a la n? Donde n pertenece al conjunto de los naturales. Listo. Entonces, pues nada, esto va a ser simplemente esa transformada de Laplace, va a ser aplicando la integral ya conocida. Pues básicamente lo que va a pasar es lo siguiente, que esto, por haciéndolo por partes, va a ser menos t por e a la menos st sobre s evaluado entre 0 e infinito, más la integral de entre 0 e infinito de n por t a la n menos 1 de e a la menos st sobre s de t. ¿Listo? Si se dan cuenta, esto a que converge a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando eso tiene infinito, esto se va a cancelar. O sea, e a la menos st es cero, entonces se va a dar cero. Y cuando es cero, pues simplemente multiplicado por cero a cero. Entonces esto se va a cancelar. Eh, sí, eso se va a cancelar. Bueno, lo voy a dejar ahí por un momento. Entonces, ahora se va a aplicar partes. Se va a aplicar partes para esta parte de acá, ¿ok? Entonces, luego, ¿qué va a quedar? Pues lo mismo, t a la menos st sobre s evaluado entre 0 e infinito, más la integral,
la integral de, bueno, esto resolverlo por partes, que va a ser n sobre s multiplicando t a la menos n a la t a la menos t a la n menos 1 por e a la menos st sobre s, he hablado entre 0 e infinito, más la integral entre 0 e infinito de lo mismo, de n menos 1 t a la n menos 2 por e a la menos st sobre s de t. Listo. Entonces, esto va tomando la forma de de lo siguiente. Si la arreglan algebraicamente, está tomando forma de multiplicando a t a la tn menos 2 por e a la menos st sobre s evaluado entre 0 e infinito más la integral entre 0 e infinito de n menos 2 por t a la n menos 3 e a la menos st sobre s de t. Y esto se va cancelando, todos estos términos se van cancelando, ¿ok? Estos términos se van cancelando porque hasta el final esto va a dar 0. Entonces lo que va a pasar es que solamente me va a ir quedando este término de acá, ¿ok? Cuando se llegue cuando se llegue a que este valor de acá sea igual a n, ¿ok? Entonces, al final lo que va a pasar es que cuando se llegue a ese valor igual a n, entonces esto va a converger en lo siguiente, en la multiplicatoria hasta n-1 desde i igual, desde igual 0 de n menos i sobre s a la n menos más 1. Esto va a converger en eso, ¿ok? Entonces, sabiendo que esto se converge, esto por, por propiedades de la multiplicatoria, entonces esto es igual a n factorial, esto de arriba, sobre s a la n más 1. Entonces esa sería la respuesta cuando f de t es igual a t a la n, ¿ok? Y esto están las tablas. Entonces, esto es muy importante porque me pareció que hay varios ejemplos que se tienen que aplicar esta, esta transformada de Laplace, ¿ok? Entonces también pues, se puede aplicar la transformada inversa, sabiendo que les dan algo así, ¿no? Una ecuación así en el dominio de Laplace y se aplica transformada inversa, le debe a salir una, una ecuación pues, de grado n. Listo, ahora para el segundo ejercicio se tiene una función a trozos, ¿ok? Entonces, se tiene una función a trozos que en donde f de t básicamente va a ser t cuando t está en el valor entre 0 y 1 y 1 cuando está entre 1 e infinito. Entonces por eso les explicaba lo anterior que era sobre pues básicamente dividir las integrales en donde el dominio estaba definido. En este caso está definido para todo el dominio, ¿no? Pero en este caso pues no se puede aplicar la integral como desde 0 hasta infinito, sino que se tiene que aplicar desde 0 hasta 1 y luego desde 1 hasta infinito. Entonces, básicamente la transformada de Laplace de f de t va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1 de e a la menos st por f de t de t, que en este caso cuando es 0 y 1, a que es igual a t, ¿no? Entonces por t de t, más la integral desde 1 hasta infinito de e a la menos st de t. ¿Listo? Entonces si resuelven estas integrales, al final les va a salir que
Bueno, de hecho no lo resolví. ¿O sí? No, de hecho no lo resolví. Bueno, voy a resolver rápidamente. Entonces sería la integral de eso, que sería básicamente e a la menos st sobre s negativo evaluado entre 0 y 1. Ah, bueno, por t, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces tengas que aplicar partes, bueno, en fin. Realmente, pues, aquí no resuelvo porque pierdo tiempo, pero aquí se aplica partes. Y acá, pues, se aplica normal, la que sale directa. Directa. Y ya, esa sería la transforma de Laplace, pero básicamente lo que hay que saber es cómo dividir los dominios en cuanto a sus integrales para resolver, pues digamos, una transforma de Laplace, que es donde f de t es una función a trozos, ¿ok? Y es por eso que estaba diciendo que tiene que saber lo del inicio para, pues, digamos, la teoría de unas integrales impropias. Entonces, bueno, no importa, vamos a hacer el ejercicio 3, que es, este sí es un poco más complejo, donde f de t es igual a t a la n por e a la a t, donde a pertenece a los enteros. Listo. Entonces, nada, simplemente la transformar de Laplace de f de t va a ser igual a la integral de 0 hasta infinito de t a la n por e a la a menos s por t de t, ¿no? Ah, entonces, nada, simplemente se hace partes de nuevo y al final va a quedar que esto es igual a t a la n sobre a menos s por e a la t por a menos s más n sobre s menos a, porque aquí es negativo, ¿no? Entonces aquí daba negativo, entonces simplemente pasa el negativo al denominador y por eso s menos a, por la integral de 0 hasta infinito de t a la n menos 1 de e a la t por s por a menos s de t, aplicando partes. Entonces, luego pues si lo hacen hasta que este valor de acá sea igual a n, entonces básicamente lo que va a hacer exactamente lo que hemos planteado antes. Esto de acá. Va a salir exactamente esto de acá, pero con en vez de s va a salir a menos s, perdón, s menos a. Entonces lo que va a pasar es que esto converge en la multiplicatoria es de igual 0 hasta n menos 1 de n menos i sobre s menos a la n más 1. Y esto por propiedades, como he dicho, de las multiplicatorias, esto es igual a n factorial sobre s menos a la n más 1. Y si se dan cuenta, esto ya es lo más generalizado posible para encontrar las transformadas inversas con respecto cuando se tiene esta forma, ¿no? Y ahorita voy a hacer un ejemplo exactamente para resolver ese tipo de ecuaciones cuando se tiene, o sea, cuando se quiere sacar la transformada inversa de algo de esta forma. Listo. Entonces, nada, creo que ya sería todo para el capítulo perdón, 6.1. Voy a trabajar con el capítulo 6.2. Entonces, básicamente lo que se quiere es sacar la transformada inversa. Por ejemplo, me parece, yo simplemente saqué un ejercicio al azar, que esto es el 8, eh, donde f de s es igual a la transformada de Laplace de f de t. Y acá me dicen que esto es igual a 8 por s a la 2 menos 4 por s más 12, todo esto sobre s por s al cuadrado más 12. Dense cuenta que aquí
se puede resolver porque esto converge, ¿no? Porque el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, ¿ok? Entonces se puede decir que converge, ¿ok? Entonces, hay que aplicar fracciones parciales. Entonces esto va a ser igual a sobre s más bs más c sobre s cuadrado más 12. Y al final les va a salir que esto es igual, si hacen todo el cálculo de fracciones parciales, les va a salir que esto es igual a 3 sobre s más 5s menos 4 sobre s cuadrado más 4. Y les va a salir entonces que esto es igual a 3 sobre s más 5s sobre s cuadrado más 4 menos 4 sobre s cuadrado más 4. Entonces, si se quiere encontrar f de t simplemente va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de esta cosa de acá, ¿no? Entonces, si se quiere encontrar ese f de t, ¿no? Ahora, eh, por propiedades que es la tercera propiedad de las transformadas inversas, se puede decir que esto es igual a la transformada inversa de 3 sobre s más la transformada inversa de 5s sobre s al cuadrado más 4 menos la transformada inversa de 4 sobre s al cuadrado más 4. Entonces aquí hay que hacer algunos trucos. O de hecho no hay que hacer trucos porque si se va para las tablas, pues básicamente esto va a ser igual que 3 más 5 por el coseno de 2t menos 2 por el seno de 2t. ¿Listo? Y pues tienen que ir a las tablas de transformada inversa de Laplace. Listo. Ahora va a ser el ejercicio 17 del 6.2. No se tiene la siguiente ecuación diferencial. Esta sí es bastante extensa. Sale muy largo. Pero bueno, va a ser lo más resumido posible. Llega a la cuarta, o sea, y cuarta. Un segundo que se me va a descargar el computador. Ya, listo. Entonces y cuarta menos 4 por y tercera más 6 por y segunda menos 4 por y primera más y igual a 0. Entonces, pues nada, eso lo podemos resolver por la teoría de orden superior que está en el video de la clase anterior. Pero también, pues en este caso, pues obviamente lo vamos a resolver por transformada de Laplace. Listo, entonces, pues básicamente se aplica la transformada de Laplace y al final va a salir algo súper largo. Donde, bueno, hay que definir los valores iniciales. Donde y en 0 es igual a 0. Sí, espérenme, déjenme recordarlo. Un segundo. Creo que sí. Un segundo. A ver. Ese es el 17. Sí, entonces y en 0 es igual a 0. Y' en 0 es igual a 1. Y ole prima en 0 es igual a 0. Y y tercera en 0 es igual a 1. Hay que notar que siempre se tiene las condiciones, o sea, los valores de frontera siempre van a estar en 0. ¿Por qué? Porque si devolvemos otra vez a la teoría, ups, si nos devolvemos otra vez a la teoría,
Si se dan cuenta de esto, todo siempre va a dar en cero, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si no nos dan un valor inicial en cero? Bueno, pues hay un problema porque básicamente no se va a poder evaluar, ¿no? Es decir, tiene que estar los valores de frontera en cero. Em, a menos que se haga la integral, es decir, que se haga la integral a trozos, ¿no? Que se haga la integral desde cero hasta uno y desde uno hasta infinito, y ahí ya se podría aplicar, pero de todas maneras se tendría que conocer el teorema, o sea, el valor de frontera en cero. Entonces, si no lo dan en cero es muy difícil, es casi imposible porque tendría que conocerse. Entonces siempre va a ser en cero, ¿ok? O sea, si no nos dan un valor inicial en cero, entonces pues no se puede hacer mucho ahí. Vale, entonces volviendo aquí, entonces nada, pues simplemente vamos a trabajar primero para la transformada de Laplace en la y cuarta. Entonces, bueno, eso sale bastante largo, pero bueno, digamos que al final esto va a ser igual a qué. Bueno, y cuarta, eso es igual a s cuadrado por la transformada de Laplace de y menos s cubo por y en cero menos s cuadrado por y prima en cero menos s por y doble prima en cero menos y triple prima en cero. Vale. Lo mismo para la transforma inversa en y tercera, pues es literalmente lo mismo. Menos y doble prima en cero y así hasta llegar a hasta llegar a L en Y. ¿Listo? Entonces al final si la aplican y le reemplazan acá y reemplazando los valores iniciales, entonces les va a resultar lo siguiente. Les va a resultar lo siguiente. S a la 4 por la transformada de Laplace de Y menos S cuadrado menos 1 menos 4S a la 3 menos por la transformada de Laplace en Y más 4S más 6S cuadrado por la transformada de Laplace en Y menos 6 más 4S por la transformada de Laplace en Y más la transformada de Laplace en Y igual a 0. Entonces, y bueno, obviamente la una propiedad también es que la transformada de Laplace en 0 es igual a 0, ¿ok? Esta también es una propiedad, pero bueno, eso es bastante obvio. Entonces, nada, al final si factorizan esto y hacen álgebra, les va a salir que la transformada de Laplace en Y va a ser igual a s al cuadrado menos 4s más 7 sobre s menos 1 a la 4. Que esto si lo hacen por fracciones parciales, les va a salir que esto es 1 sobre s al menos 1 al cuadrado menos 2 sobre s menos 1 al cubo más 4 por s menos 1 a la 4. Listo. Entonces, básicamente hay que encontrar la transformada de Laplace de esto, ¿no?
Entonces hay que recordar la ecuación que hemos demostrado antes, que la transformada inversa de Laplace de n factorial por s menos a la n más 1 es igual a t a la n por e a la at. ¿Ok? Y esto es lo que se va a utilizar acá. Entonces voy a nombrar esto como 1, esto como 2 y esto como 3. Entonces, para resolver 1, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser la transformada inversa de Laplace de... se trabó esto. De 1 sobre s menos 1 al cuadrado. Si se dan cuenta, eso tiene esta forma, ¿no? Donde n factorial es 1 y n más 1 es 2 y esto es s menos a, que es a 1. Entonces esto a qué va a ser igual pues a t a la 1 por e a la 1 por t. ¿Listo? Entonces que es básicamente t por e a la t. Ahora, para 2, entonces básicamente va a ser la transformada inversa de Laplace de 2 por s menos 1, 3. Y si se dan cuenta, eso tiene la misma forma, ¿no? 2 factorial es 2 y 2 más 1 es 3. Entonces, básicamente esto va a ser igual a t al cuadrado por e a la 1t, que sería t. Entonces, básicamente va a ser t al cuadrado t. T al cuadrado por e a la t. Y la última, si toca hacer algún truco, porque se van a dar cuenta que no tienen la misma forma. Entonces, esto es igual a la transformada inversa de Laplace de 4 sobre s menos 1 a la 4. Esto según no tiene la misma forma, porque 4 factorial es 4 por 3, 6, 4 por 6, Dios, 4 por 3, 12, por 2, 24, ¿no? Entonces, no es, 4 factorial no es igual a 4. Entonces, ¿qué pasa? Que no es igual a 4, a 4 más 1. O sea, es decir, tenemos que hacer algún arreglo algebraico acá para que esto se arregle. Entonces, lo que hay que hacer es que es la transformada inversa de Laplace de eso es arriba tiene que quedar 3 factorial, ¿no? Entonces básicamente lo que voy a hacer es 4 sobre 3 factorial por 3 factorial sobre s menos 1 a la 4. Y eso sí tiene la misma forma de antes, ¿no? Y como eso es una constante, entonces esto sale de la transformada inversa y esto así básicamente va a ser 4 sobre 3 factorial por eh, entonces si se aplica la, la, la ecuación de acá, esta ecuación de acá, pues va a ser t a la 3 por e a la t. Y 3 factorial es 6 y 4 sobre 3 es 2 tercios, entonces básicamente va a ser igual a 2 tercios de t al cubo por e a la t. Entonces al final y de t es igual a la suma de estos tres. Entonces sería t por e a la t más t a la Dios, por e a la t más 2 tercios de t al cubo por e a la t. Vale. Entonces, al final, sí, ahora sí se tiene que dar igual para tanto resolviéndolo como, con las... ¿Con qué? Con la teoría anterior, que de orden superior, como igual con eso tiene que dar igual, ¿ok? Bueno, ahora, para resolver el punto... No, no, ¿qué punto era? Este punto era el 28, que me parece bastante interesante. El punto 28, listo. Entonces el punto 28 lo que dice es que la parte A dice, usando
para encontrar la transformada inversa de Laplace de seno de t. Entonces, por ejemplo, yo quiero encontrar la transformada inversa de Laplace de seno de t. Pero entonces hay que utilizar, para hacer esta transformada de la inversa de Laplace de seno de t, hay que utilizar serie de Taylor, ¿ok? Entonces, seno de t por la expansión de serie de Taylor, o sea, la aproximación, eso es igual a la serie infinita desde n igual 0 de, n a la, de menos 1 a la n por t a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Entonces, eh, entonces, ¿qué? Básicamente se tiene que aplicar la transformada inversa de la transformada de Laplace de seno de t. Entonces, si aplicamos la transformada de Laplace en seno de t, esto es igual a la transformada inversa de Laplace de esta cosa de acá, ¿no? Y si se dan cuenta, pues aquí como lo único que nos interesa es t, ¿no? Porque estamos haciendo la transformada de Laplace con respecto a la variable t. Entonces todo lo que no es t sale de la transformada de Laplace. Entonces esto es igual a, bueno, a la sumatoria de n-1 a la n sobre 2n más 1 factorial por la transformada de t a la 2n más 1. Que esto va a ser igual a la serie infinita desde n igual 0 de n menos, a la menos, de menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial por, si se aplica eh, la misma lógica cuando se hacía con t a la n, pues esto va a ser igual a 2n más 1 sobre s a la 2n más 1, o sea, es decir, más 2, ¿ok? Esto es factorial. Entonces al final se va a cancelar esto con esto y simplemente me va a quedar la serie infinita desde n igual 0 de n menos 1 a la n sobre s a la 2n más 2. Y esto básicamente, esto es una serie geométrica, ¿ok? Es decir, si esto se arregla algebraicamente un poquito, esto es igual a 1 sobre s al cuadrado por la serie infinita desde n igual 0 de menos 1 sobre s al a la 2n, perdón, a la n por s a la n. Bueno, es decir, puede ser, sí, por s a la 2n o n más 1. Y esto básicamente es la serie geométrica, ¿ok? Geométrica. Y por teoremas de, si recuerdan de sus cursos de cálculo integral, las series geométricas convergen en lo siguiente. Convergen en lo siguiente, en 1 sobre 1 más 1 sobre... eh, perdón, esto es... perdón, olvidé. Es que no se así. A ver, no, que no borra ya. S cuadrado y todo esto a la n. Ya, esa sí es la serie geométrica. Y entonces convergen esto. Y básicamente eso va a ser igual a 1 sobre s cuadrado más 1. Ya está. Esa sería la solución del punto A. Ahora, para el punto E, si quiere saber la transformada de Laplace de seno de t sobre t. Entonces esto es igual a la serie infinita de n igual 0 de menos 1 a la n sobre 2
n más 1 factorial, y en este caso va a ser t a la n, t a la 2n, perdón. Entonces lo mismo, ¿no? Si, bueno, lo transforma de la paz de esto. Entonces esto va a ser igual a la serie infinita desde n igual 0, pues, menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial por la transformada de t a la 2n. Que esto al final va a ser igual a, por las demostraciones anteriores, a la serie infinita desde n igual 0 de menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial por 2n factorial sobre s a la 2n más 1. Y si cancelamos esto con lo de abajo, va a quedar lo siguiente. Esto es igual a, a la serie infinita desde n igual 0 de menos 1 a la n sobre 2n más 1 por 1 sobre s a la 2n más 1. Y esto, si se van a sus tablas, esto es igual a arctangente de 1 sobre s. ¿Listo? Entonces, esa sería la transformada de Laplace de seno sobre t. Ahora, para el punto C, nos piden hallar con la ecuación de Bessel, que la ecuación de Bessel se trata de orden 0. Se trata de la siguiente serie de Taylor. Menos 1 a la n sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado por t a la 2n. Entonces, si se quiere aplicar la transformada de Laplace de la serie de Bessel, entonces la transformada de la serie de Bessel de grado 0, pues básicamente va a ser igual a la serie infinita desde igual 0 hasta n de menos 1 a la n sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado por la transformada de Laplace de t a la 2n. Y esto al final va a ser igual a, por las demostraciones, simplemente va a ser la serie infinita, Dios, n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado por 2n factorial sobre s a la 2n más 1. ¿Perdón, qué? Sí. Y básicamente ahí nos dice que la serie de Bessel converge, es decir, que la transformada de Laplace de j en 0 de t es igual a o sea, es decir, esto, a ver, bueno, es que aquí hay que usar unas cositas que están en el libro, que están en el punto 28 exactamente. Entonces, básicamente lo que hay que saber es que la transformada inversa, perdón, la transformada de Laplace de la serie de Bessel de grado 0 es igual a 1 sobre 1 más x, donde x es igual a s a la menos 2. En ese caso, porque aquí lo que va a pasar es que esto es igual bueno, es decir, es a menos 2. Entonces, si se arregla algebraicamente,
Esto va a ser igual a a la transforma de Laplace de la serie de Bessel de 1 sobre S por la raíz de 1 sobre 1 más 1 sobre S, si se arregla algebraicamente esto. Y al final esto simplemente va a dar 1 sobre S al cuadrado más 1. Eh, sí, sí, realmente hay que mirarles el libro porque ahí explica básicamente cómo se debe tomar eh, la transformada de Laplace de la serie de Bessel. Y luego nos piden hallar lo mismo, pero con en vez de t, nos piden hallar la transformada de Laplace de la serie de Bessel, pero con raíz de t. Entonces se aplica exactamente lo mismo. Esto va a ser igual a la serie infinita desde n igual 0 hasta infinito, desde de menos 1 a la n sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado por, ahora ya no va a ser, es decir, ya no va a ser, uy, ¿qué pasó? Ya no va a ser t a la 2n, sino t a la n, ¿no? Porque se está sacando la raíz, entonces básicamente va a ser solamente n factorial sobre s a la n más 1. Y esto es igual a 1 sobre s por la serie infinita de menos 4s a la menos n sobre n factorial. Si se arregla un poco esto, si se arregla algebraicamente, les bota esto. Entonces, si recuerdan, la serie, es decir, la serie infinita por por sus conocimientos de cálculo integral de x a la n factorial, esto es igual a e a la x, donde en este caso x, ay, Dios, x, aquí va a ser igual a menos 4, a 1 sobre menos 4s. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la transformada de Laplace de Bessel de raíz de t es igual a 1 sobre s, bueno, 1 sobre s por e a la menos 1 sobre 4s. Y esto es lo que voy a demostrar. Listo. Ahora hay que hacer una parte demostrativa de una parte teórica y es encontrar ecuaciones diferenciales por la diferenciación de la transformada de Laplace. Entonces, vamos a hacer una parte teórica de la diferenciación de la transformada de Laplace. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hay que saber es que, ¿qué pasa si, digamos, si yo sé que f de s es igual a la integral desde 0 hasta infinito de a la menos st por f de t de t? Bueno, pues si yo quiero saber qué es la derivada de s con respecto a s, obviamente, pues esto va a ser la derivada con respecto a s de la integral desde 0 hasta infinito de a la menos st por f de t de t. Y esto básicamente va a ser igual a, como la derivada no depende de t, pues simplemente sale todo lo que no dependa de t y va a ser simplemente la derivada de a la menos st por t. Y simplemente va a ser eh, la integral de menos s por e a la menos s de t por f de t de t. Y esto si se arregla algebraicamente, aquí va a ser igual a... perdón, de t, aquí va a t.
si esa regla algebraicamente, pues básicamente va a ser la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por menos t por f de t dt. Y esto aquí es igual a la transformada de Laplace de menos t por f de t, ¿vale? Y esto va a ser igual a f de s prima, ¿ok? Entonces, ahora, si ya se encontró f de s prima, pues ahora hay que seguir qué vendría a ser entonces eh, la derivada enésima de s, ¿ok? Entonces, ¿esto qué vendría a ser igual? Pues nada, pues simplemente la derivada enésima de, con respecto a s de la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de t. Y esto que es igual, pues básicamente a la derivada enésima de e a la menos st de t. Entonces básicamente lo que va a pasar es que va a quedar t a la n, ¿no? Entonces es igual a t a la n, o sea, menos, es decir, ¿por qué no borro ya? O sea, no va a ser t a la n, sino menos t a la n, ¿no? Porque eso es negativo. Entonces básicamente va a ser menos t a la n por e a la menos st por f de t de t. Entonces, si se dan cuenta, pues esto básicamente va a ser la transformada de Laplace de menos t a la n por f de t. ¿Listo? Y esto básicamente va a ser igual a la derivada enésima de s. Listo. Entonces, sabiendo ya esa teoría, se va a resolver el siguiente ejercicio, ¿ok? El siguiente ejercicio, que ya es el último que va a resolver en este video, es donde f de t es igual a t a la at por seno de b por t. ¿Listo? Entonces hay que darse cuenta que, que esto es igual a, a t por eh, por menos e a la at por seno de bt. ¿Listo? Y esto, básicamente, esto va a ser gt, ¿ok? Listo. Entonces, ahora sabiendo que eso es gt, lo que voy a hacer es simplemente aplicar la transformada de Laplace. Entonces va a ser la transformada de Laplace de menos t por g de t, o sea, g sin el menos, ¿no? O sea, es decir, voy a sacar el menos. Listo. Y básicamente, si se dan cuenta, esto es igual a la derivada de la transformada de Laplace de g de t, ¿no? Con respecto a s. Entonces, al final, sí hay que resolver solamente la transformada de Laplace de g y luego derivarla con respecto a s y ya sería la solución. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería esto? Pues simplemente la transformada de Laplace de lo que hemos supuesto, de lo que habíamos, de la suposición que hemos hecho, pues que es g de t, pues e a la a por t por seno de bt y esto hay que meterlo en menos, es decir, voy a dejar el menos acá, porque es decir, eso tiene que ser menos aquí también para que quede positivo, ¿no? O sea, es decir, olvídese, o sea, tiene que dar menos y menos para que quede positivo. Entonces, y esto pues
si aplican toda las por tablas, creo que esto no está por tablas, pero si se aplican las por partes, esto le va a salir que esto es menos b sobre s menos a al cuadrado más b al cuadrado. Y esto vendría a ser pues básicamente la transformada de g de t, pero ahora hay que encontrar la derivada de g de t. Entonces hay que encontrar la derivada de la transformada de g de t con respecto a s. Entonces sería derivar esto de acá. Y esto de la derivada básicamente va a ser menos 2b por s menos a sobre s menos a al cuadrado más b al cuadrado todo al cuadrado. Y esto básicamente va a ser la transformada de Laplace de f de t. ¿Listo? Entonces básicamente la teoría es que hay que encontrar el g de t de tal manera que me quede esta forma. ¿Listo? Si me queda esta forma, entonces puedo aplicar el teorema de la diferenciación de la transformada de Laplace. ¿Listo? Y ya. Eh, Listo, entonces ya creo que voy a bajar hasta acá. Donde ya no hay que, digamos, es decir, luego ya esto para qué sirve, porque puede haber casos en los que básicamente se tenga que hacer la transformada de Laplace de y de t, por ejemplo. Y esto pues hay que, se hace, se puede, si lo hacen por partes, o lo pueden encontrar básicamente con donde esto es igual a la transformada de Laplace de menos t por menos y, ¿no? Y esto es igual a la transformada de Laplace de menos y con su derivada con respecto a ese, ¿no? Entonces así es como, por ejemplo, si se quiere considerar la ecuación de orden cero de Bessel, no con respecto a su serie de Taylor, sino con respecto a la ecuación de Bessel como tal. Digamos que si quiere encontrar, es decir, por ejemplo, vamos a encontrar la solución de t al cuadrado y doble prima más t y prima más y igual a 0, donde esto sería pues para aplicar el teorema de Cauchy de Euler, ¿no? Pero aquí vamos a aplicarlo por Laplace. Entonces, ¿qué pasaría? Se aplica Laplace para t al cuadrado y doble prima más entonces, bueno, aquí hay un problema, pues digamos porque aquí está el cuadrado, entonces tendríamos que mirar cuál sería la transformada de Laplace de esto sin hacer toda la integral por partes, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser igual? Pues básicamente em, esta parte de acá o sea, es igual a t, o sea, menos t por menos t y doble prima, ¿no? Y esto es igual a la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de menos t por y prima, ¿no? Pero esto aquí es igual a la segunda derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de y doble prima. ¿Listo? Entonces, básicamente, ahora vamos a hacerlo para t y prima. Entonces, te queda a ser igual, que esto es lo mismo que la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de menos y prima. Entonces al final va a quedar que esto es igual a la segunda derivada con respecto a s de, de la transformada de Laplace de y doble prima menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de y prima más la transformada de Laplace de y igual a 0. Y si se dan cuenta, esto se vuelve al final una ecuación diferencial dentro de otra ecuación diferencial, ¿no?
Entonces, básicamente hay que hacerlo, bueno, eso se vuelve un caos porque luego hay que básicamente, o sea, es decir, si esto es una función, entonces básicamente va a ser f, eh, f1, o sea, f1 doble prima menos f2 prima más, mm, bueno, si es que se vuelve un caos, ¿no? Pero bueno, digamos que vendría a ser, Dios, ¿por qué no borra? Sí, está súper trabado esto. Vale, entonces ¿qué vendría a ser L? Entonces básicamente la segunda derivada con respecto a S de S de Y, perdón, de la transformada de Laplace de Y menos S cuadrado, perdón, menos S por Y en cero menos Y prima en cero menos la derivada con respecto a S de a ver, sería S por la transformada de L de Y menos Y en cero más la transformada de Laplace en Y igual a cero. Y bueno, es como la derivada es un factor lineal, entonces básicamente va a ser la derivada con respecto a S, entonces básicamente va a ser em, sería la derivada del primero por el segundo menos la del segundo por el primero, entonces sería 2S por, perdón, por F prima de S. Bueno, falta hacerlo dos veces, ¿no? Entonces sería, bueno, realmente lo voy a dejar hasta acá porque sale muy largo y entonces lo voy a hacer simplemente en un PDF y lo voy a subir porque sí, sale bastante largo. Entonces el teorema de Cauchy-Euler, como pueden ver, no sale viable por este método, sale mucho más viable por Cauchy-Euler como tal. Pero bueno, voy a tomar, lo voy a hacer y lo voy a subir en PDF. Y entonces, bueno, simplemente eso sería todo lo que hay que saber de transformar de Laplace y los con respecto a los ejercicios más complejos que he encontrado, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que pasar es encontrar la transformación para cada teorema y en este caso Cauchy-Euler también se puede encontrar su transformación, pero bueno, eso sale muy largo, entonces al final pues lo normal es encontrar que simplemente sea coeficientes constantes y ya, eso es el potencial de la transforma de Laplace y listo. Bueno, entonces voy a dejar el video hasta acá, ya hizo muy largo ya, pero bueno, yo de todas maneras voy a subir algunos PDFs con un taller de la transforma de Laplace para que quede bastante claro. ¿Listo? Bueno, gracias por ver el video y nos vemos.